Bueno, muy bien. Hora de debatir, como siempre, con el compromiso de tener ambas partes. A veces hay más de dos partes del debate, a veces hay tres y cuatro. Tenemos a la doctora Isadora Velázquez, abogada de inmigración, analista demócrata. Doctora, va a tener que venir un día, porque la gente me dice, pregúntele a la doctora. Digo, bueno, va a tener que venir aquí a que le pregunten con mucho gusto, cuenten conmigo, me pueden preguntar. Julio Chilen, analista republicano, doctor en filosofía y en politólogo. Encantado. ¿Tienes algún evento? El mes que viene. El mes que viene. El mes que viene en mayo. Ok. Hay que empezar con la muerte del Papa Francisco. Yo decía al principio, un poco irreverentemente, te soy sincero, que el Papa es visto, y estaba viendo las coberturas de Univisión, de Telemundo, como un revolucionario, ¿no? E incluso lo tiran un tanto a la izquierda, pero en esencia las cosas no cambió mucho. Revolucionario está ahí, o sea, revolucionario fue la primera persona en bendecir el matrimonio del mismo sexo, pero no fue que dijo que la iglesia podía llevar a cabo el dicho matrimonio. En los eventos anteriores mencionabas como ciertos cambios que se pudieron llevar a cabo, el eliminar, el hacer a la mujer que pudiera llegar a ser sacerdote. No llegó tan lejos como tal vez muchos esperaban, pero bueno, llegó muy lejos. Sí, el celibato, por ejemplo. Llegó lejos en ciertos puntos, pero hasta ahí. No llegó donde hubiera querido. Yo creo que hay que entender, el Papa Francisco fue producto de una generación de sacerdotes con un apego al marxismo que parten de lo que en Argentina se conoce como sacerdotes tercermundistas, del tercer mundo. La Conferencia Episcopal de Medellín en el año 68, que recogió, fue la primera conferencia latinoamericana que recoge lo del Vaticano, del Concilio Vaticano II, que fue básicamente una preferencia de dar un inmatismo, o sea, de enfocar a la iglesia en los asuntos de la tierra en vez de los asuntos trascendentales. El marxismo, de hecho, la Unión Soviética en el Concilio Vaticano II, básicamente se dio banquete, no hubo condena al comunismo, que fue algo vergonzoso. Y yo soy católico romano apostólico, o sea, católico apostólico romano. O sea, quiero estar claro que esta crítica la estoy haciendo y no es que eso hace falta para hacer una crítica, pero quiero hacer esa aclaración. El Papa Francisco fue producto de ese ejército de sacerdotes. Pero él no es un teólogo de la liberación, ¿no? No llegó a ese punto, más bien su apego era seguir una línea radical al peronismo. En la práctica podemos decir que podía haber sido un socialista fabiano, pero sin duda su apego con el castrocomunismo refleja lo que toda una generación de sacerdotes marxistas que vieron el ayudar a los pobres. La iglesia siempre ha ayudado a los pobres, pero vieron la ayuda a los pobres por medio del marxismo con un lente que quisieron fusionarlo con el cristianismo, que eso es imposible, porque realmente... Fíjate, yo no me atrevería a decir que es marxista, aunque hay una imagen curiosa, no sé si es muy difícil regresar a ella, cuando Evo Morales le regala un crucifijo, Cristo crucificado, y está con una hoz y un martillo, y él le dice, eso no está bien, pero después la prensa dice que no le molestó. La pregunta es si hubiera sido en vez de una hoz y un martillo una suástica, o hubiese sido un signo de dólar capitalista, claro. ¿Cuál habría sido la reacción? Bueno, creo que el mensaje del Papa lo mencionaba mismo en sus propias palabras. Ahora, después de su muerte, la misa que más se corre es en la que mencionaba el que quiere una iglesia para los pobres, que quiere que la iglesia salga. O sea, que por ese lado fue, no más allá de que sea el primer Papa de Latinoamérica, el primer Papa jesuita, el primer Papa en usar el nombre de Francisco, es un Papa que se enfocó más en el lado de ser lo más sencillo, lo vemos en su vestimenta, vemos en cómo no quiso quedarse en la casa papal, rompiendo tradición. O sea que sí, bueno, hay ciertas... ocupada también, ¿no? Sí, también, pequeño detalle. Pero bueno, ciertos movimientos que se pueden apreciar como más conexión con los pobres. Yo no creo que haya sido más... que haya sido por el lado marxista, sí más creo que es más por el lado jesuita, que no se había visto antes en lo que es el Vaticano. Mira, los jesuitas que fueron expulsados de España, por cierto, después de los judíos, es muy interesante, pero la iglesia no siempre fue para una iglesia de los pobres. Pero es que siempre fue para una iglesia de los pobres, en todo momento. ¿O es que se pone en duda? Recordemos que en gran medida el crecimiento que tuvo el cristianismo, por ejemplo, en la era romana,
fue porque cada vez que venía una plaga, los romanos huían y los únicos que cuidaban a los enfermos eran los cristianos. Entonces, eso ayudó a incrementar de manera extraordinaria a las personas porque por medio de la cultura vieron que quienes curaban a los enfermos, quienes los atendían, quienes se preocupaban por las mujeres. O sea, el cristianismo realmente, el tema de la ayuda, de ver en la mujer un copartícipe, luchar contra el infanticidio, que para los romanos eso era algo habitual. Todo esto la Iglesia lo ha hecho siempre. El gran problema aquí, Juan Manuel, y yo sé que tú amas la filosofía igual que yo y tal vez igual que Isadora. Pero amo la historia también y me pregunto, ¿y el auge del cristianismo no se deberá a que el emperador la convirtió en la religión del imperio? O sea, eso no explica. era una... Sí, de Constantino, pero eso no explica, o sea... Después de Constantino. Sin duda eso ayudó, pero realmente a nivel popular y culturalmente, ya el imperio romano, el paganismo romano... Dice Harari que era una secta más entre muchas. Que si 100 años antes le dicen a alguien que se iba a convertir en la religión del imperio, nadie se lo hubiera imaginado. Claro, pero mira, el imperio que la combatió. Volviendo al Papa Francisco, el apego con él con el cambio climático parece un paganismo. O sea, el Papa Francisco le hizo un daño enorme a la Iglesia Católica. De hecho, lo que más ha hecho para ayudar a la Iglesia ha sido que ha abultado las filas de personas que abrazan el catolicismo por la rama tradicional, por la rama de las misas en latín. O sea, realmente no se puede ocultar, yo estoy seguro que lo tocaste anteriormente, las declaraciones sobre Cuba, Venezuela, sobre el castrocomunismo, va a Cuba, no dice absolutamente nada de los presos políticos, sin embargo se preocupa por presos comunes en México. Bueno, sí dijo que tenía una relación entrañable con Raúl. Bueno, sí, no eso, pero digo por los presos políticos cubanos. O sea, sin embargo, por los presos comunes en México, cuando estaba en México, fue una de las primeras cosas que se puso a hablar. O sea, filosóficamente, aquí vemos dos manifestaciones de la fe. El inmanetismo, o sea, más preocupado por las cosas de la tierra, al punto de nuevo que una cosa es buscar una vía de unir a determinada fe, otra cosa es equiparar las religiones, el Islam con el cristianismo. Y eso realmente ha llevado una gran división dentro de la religión cristiana. A mí una de las facetas que más me gusta de Isadora es que dijo aquí abiertamente en público que, y además no tiene por qué ocultarlo tampoco, que ella es independentista. ¿Nunca se pronunció el Papa sobre ese tema de Puerto Rico? No, nunca se... Dejó de estar de moda. Bueno, en los años 60 era obligatorio pronunciarse sobre eso. Sí, lo era. Y me atrevo a decir que Juan Pablo II fue la última que tuvo cierto interés en ese momento por lo que era la situación en Puerto Rico en cuestión de Estado, colonia o no. Pero no, este Papa no tuvo cierto interés en lo que es el estatus de Puerto Rico. Sí estoy de acuerdo con Julio que se enfocó más en lo que era el medio ambiente por su rol de científico y su legado fue, pues se muestra en el tratar de unir lo que era la ciencia con lo que es la religión. ¿Qué tenía de científico? Disculpa mi ignorancia. No, Papa. Él es científico, él era científico, sí, científico graduado, por eso era muy curioso. No sabía eso, no sabía. Sí, pero la tesis científica que estaba promoviendo era la tesis globalista monolítica, que hay muchos científicos que van en contra. O sea, el Papa ya venía con un prejuicio ideológico y lo vemos en todos sus pronunciamientos, absolutamente todos. O sea, él dijo, una de las primeras cosas que dijo es que quería hacer lío. Y realmente hizo. Hagan lío, él dijo, hagan lío. O sea, luchen, ¿no? Una manera de decir, esa ¿no? fue su intención, pero gracias a Dios la Iglesia es mucho más que un papa, que una persona, y la Iglesia va a sobrevivir. ¿Quién le sustituya? ¿Va a seguir su línea o como están los tiempos va a regresar un papa, digamos, conservador? Depende de lo que busque la Iglesia. La Iglesia escogió a Francisco en su momento porque era el momento. Y porque las personas se estaban alejando de la Iglesia y se le estaban alejando por estas mismas razones, porque veían una Iglesia que estaba desconectada con lo que era la ciencia, una Iglesia que estaba desconectada con los tiempos actuales y buscaban una persona que estaba desconectada con lo que ocurría en Latinoamérica, buscaban esa conexión. No queda muy claro verdaderamente en este momento si eso sigue siendo lo que le importa a la Iglesia o no, si quieren continuar con ese legado que empezó Francisco de conexión con la ciencia, conexión con la juventud. Nombró 140 cardenales fuera de Italia, pero a mí me siguen, nosotros lo vemos como un papa argentino,
pero él es hijo de italianos. Correcto. A lo Claro. mejor en Italia se ve como vemos nosotros a los hijos de puertorriqueños o cubanos, que los seguimos viendo como Americanos. cubanos. Mira, Ajá. No, pero digo yo, el mayor crecimiento de la Iglesia Católica es en África, Asia y América Latina. O sea, precisamente los lugares más conservadores, o sea, no hay un lugar más conservador que África. Y sin embargo, el crecimiento del catolicismo en África es pero extraordinario. América Latina puede que sea conservadora en aspectos sociales o religiosos, pero no es nada conservadora en economía. Por ejemplo, los gobiernos latinoamericanos son bastante interventores, son bastante estatistas, son bastante izquierdistas. Bueno, pero- incluso, dime un gobierno de derecha latinoamericano, está a la izquierda. Lo que pasa que en temas religiosos, recuérdate que la economía es ya es otra discusión. Una cosa es un Estado ley es una fuerte y rareza en otra Argentina. cosa es un Estado interventor. O sea, es ya un tema diferente, pero... Eso para tus debates ahí. Nunca me ha invitado. No me invita ahí. porque Pero en el punto de Tiene Isadora, miedo. quiero ir de panelista. A ver, yo al revés, a pelear allí. en el punto de Isadora de que si ha habido crecimiento, ha sido a pesar de él y precisamente en repudio a esa liberalización, que no es liberal en el sentido de liberalismo clásico, sino más bien un acercamiento hacia la izquierda, que espero que con el favor de Dios se le aleje la iglesia de ahí. Vamos a una pausa y cuando regresemos hay que hablar.